Este jardín se abre luego de los interminables cafés e infusiones que nos hemos tomado juntas. Hablando de todo y de nada, cuestionándonos, sorprendiéndonos, A veces lamentándonos siempre riéndonos. y sobre todo acompañándonos en este camino hacia la libertad de ser más nosotras mismas. Somos dos curiosas observadoras, Wonder junkies, novelty seekers, compartiendo teorías, rarezas, miedos, historias hasta el mismo signo. e incluso el ser madres. Cada quien con su onda. Mi nombre es Illa, el mío, Bea y juntas vamos a crisopellar con un mate en estos 100.000 jardines. para seguir reflejándonos quiénes somos. In case you don't know, in case you don't know, in case you don't know. Hola. Hola Beita, ¿qué tal? Hola, Illa. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con Bien, frío? pues acá. Sí, con su frío, pero igual dándole. Oye, escúchame, ya, pues me estabas por contar algo del libro de la genética del lenguaje. Ah, Me ibas a decir algo me ibas a comentar de un libro monstruo que, me acuerdo que la vez pasada compartiste un fragmentito y me pareció súper interesante y nada más el nombre ya me pareció así como, wow, la genética del lenguaje. Me encanta. o sea, sí, son fundamentos genéticos del lenguaje, ¿no? Entonces, realmente hablan de mucha química y hacen como un paralelo entre decodificaciones del ADN incluso y, y cómo poder trasladar esos conceptos y que de hecho ponen ejemplos, ¿no?, a la construcción del lenguaje en sí mismo. No he avanzado mucho en la lectura, pero de hecho me recordó muchas cosas. Principalmente creo que me acordé de un artículo que leí hace ya bastante tiempo en un es un portal, la verdad es que solo llegué a él por este artículo que se llama El gato y la caja, o sea, El gato y la caja se llama este portal, no el artículo. Uh-huh. El artículo hablaba del lenguaje inclusivo. Uh-huh. Y sobre todo es el tema de cómo el lenguaje construye, ¿no?, la realidad. Y siempre hay como este ejemplo, no sé si lo has escuchado, que de hecho nuestro amigo creo Aaron lo dice, de que, bueno, es esta historia, ¿no?, que hay dos peces nadando y viene como un pez más grande, mayor, ¿no? Y le dice, ¿qué tal, pececitos? ¿Cómo van en el agua? Y dice, ¿qué es el agua? ¿No? Y nunca fueron conscientes de que realmente estaban moviéndose en agua, ¿no? Y ya al darle el nombre como agua a ese espacio, era recién entender que eso era agua. Entonces, realmente cómo se construye la realidad a través de lo que nomina, ¿no? O sea, las palabras. Uh-huh. Y creo que alguna vez lo hemos hablado acerca Sí, de de hecho. usar como estas etiquetas. Es que sí, no tiene nombre, no lo dices y no se es visible. O sea, para hacer algo visible, claro, no necesita tener un nombre. hay que nombrarlo. Bueno, que es también el proceso por el cual atraviesan los niños cuando aprenden a hablar, ¿no? Es como que su universo se va ampliando conforme van nombrando las cosas. Y sí, pues se va ampliando su entendimiento de su entorno, ¿no? Sí, estaba revisando acá el fragmento que comentabas que te compartí la otra vez, pero sí, es muy introductorio. Pensé que podía haber algo más como específico en sí mismo de los fundamentos genéticos en la lengua. Pero me parece bravazo hacer ese paralelo, ¿no? Porque estoy segura que sí
que funciona totalmente, o sea, la manera como construimos el lenguaje y creo que en general lo poco conscientes que somos de, de cómo nombrar algo de alguna manera, o sea, al nombrar delimitas y al delimitar estás como diciendo, discriminas, digamos, ¿no? O sea, dices esto sí pertenece a este concepto o no, es parte de esto y es esto que queda fuera no. Y es algo tan inconsciente o subconsciente eh, que cuando se lo tratas de explicar a alguien que no ha pasado por ese proceso mental, digamos, de darse cuenta de que así funciona el lenguaje y no solamente que así funciona el lenguaje, sino la función que el lenguaje cumple dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra vida, no solamente en, bueno, iba a decir que no solamente en sociedad y luego decía, bueno, pero ¿de qué otra manera? O sea, a menos que seas un ermitaño, ermitañe, Yo, mira, siempre, siempre ahora que has estás en dicho, contacto, ¿no? ahora que De has alguna dicho, manera. ahora que has dicho ermitaño, ¿no? En algún jardín me acuerdo que dije, no, no hubiese imaginado que Iyari utilice la E tan pronto, porque me acuerdo, de hecho, este artículo que leí en El gato y la caja, eh, que ya no, no sé hace cuánto fue, pero me acuerdo que lo comentamos en su momento y tú aún te resistías un poco al tema de la E y en fin, y que te parecía como, como el juego este de la rima esto de que cambias todas las palabras por una vocal, que vas avanzando en las vocales, ¿te acuerdas? Claro, como era La mar estaba serena, la mar estaba serena. ¿no? Lemer este serene, ¿no? Pero una de las cosas que dice ese artículo, que es que la lengua no es una foto, sino que es una película que está en movimiento. Y bueno, lo que Claro, hablaba en ese artículo es que la Real Academia Española, porque es como, ¿no? Siempre saltan, ¿no? Cuando, bueno, claro, la cuando se, eminencia. cuando se empezó, es no dirige la película la Real Academia, ¿no? Solo la filma. Es como interesante Claro. tener ese como paralelo. Pero ese artículo además, me acuerdo que tenía muchos, o sea, muchos estudios, hacía como referencia a muchos otros estudios, porque de hecho hablaban, hacían toda una reflexión en sí misma. Además me encantó ese artículo porque era escrito por dos personas, no era solo por una. Entonces, Ujú. no recuerdo bien la dinámica cómo era, pero recuerdo que tenía mucha información linkeada, ¿no? A la cual tú podías, si querías, acceder y ir más allá, pero Claro, profundizar. sí, sí, pero bueno. Pucha, es que Sí. de hecho, digamos, o sea, sí, de hecho el lenguaje es algo vivo y tal cual, la Real Academia de la Lengua solamente registra lo que descubre que ha cambiado o las nuevas formas de uso de los nuevos usos de ciertas palabras, ¿no? Cómo van cambiando su significado en el tiempo o ampliando o delimitando, o como cerrando también a veces, ¿no? Y sí, de hecho, en un principio me chocaba y me parecía como un capricho, pero luego fui entendiendo que si no cambiamos el lenguaje, va a ser muy difícil que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir. Y bueno, de hecho es una conversación que tengo con Salvador, creo que casi todos los almuerzos en los que nos sentamos a almorzar juntos, ¿no? Eh, no necesariamente en torno al lenguaje inclusivo, sino al hecho de cómo una palabra o una frase o una expresión eh, demuestra un pensamiento que ya es obsoleto, ¿no? Una forma de pensar que ya es obsoleta y que realmente no tendríamos que seguir condonando, digamos, ¿no?
o perpetuando, exacto, pero es que, es que si no decimos algo o si no instalamos ese cambio, es perpetuarlo, ¿no? Entonces... Sí, pero estoy viendo que Ellen ha aparecido por aquí. Alguien que de hecho ama el lenguaje inclusivo. Mira tú. Por ahí está. Hola. ¡Holis! Ahora sí. ¡Hola! ¿Cómo ¿Qué están? tal? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien, súper bien. Gracias por pasarte por aquí, Rafi. Ay, no, de nada, por favor, qué placer. Sí, la verdad que un placer compartir esta mate crisopellada. Mira con su mate, pues hermosa. Sí, no sé si se va a escuchar mi mordisqueo de tostada. Tal vez va a ser un poco primerísimo plano, pero bueno, podemos fingir que es un ASMR, ese sonido, Ya, sonido relajante. Claro, vas a una hacer interferencia. tu canal. Yo una vez hice uno de esos que me encantó, que el concepto era, ¿cómo era? No me acuerdo el título, pero te preparaban para viajar al espacio, ¿no? O sea, ser un astronauta, entonces te ponían el casco, pero te ponían todo el traje, te ponían todo el traje y te ajustaban todo, entonces era una maravilla, ¡Wow! una maravilla. Increíble. Además, cuando te ponen el casco, el sonido cambia, y es como, Claro. Uf. fue un placer, pero por completo. Y claro, de hecho escogí ese porque el tema, Claro, te atrae. sí, si no. Pero escúchame, era toda la preparación para hacer el viaje y luego no hacías el viaje. No, pues Me puedo morir, ya me puedo hacías el morir. viaje tú por tu cuenta, pues, ¿no? Claro, cómo no. Bueno, ahora que estás listo, terminó. Ahora ve a hacer tu viaje, ya Chao. eso ya dependía de a dónde querías viajar tú y ya te dejaban, pues, ¿no? Oye, Rafi, ¿qué estás comiendo? ¿El pan o la pan? Es que justo La antes de pana. que entres, La estábamos pana. hablando de eso. ¿Del lenguaje Oh, inclusivo? sí. O sea, de El, cómo el construimos el pane, la lenguaje, pane. de cómo construimos el lenguaje y de qué es lo que eso, o sea, cuánto moldea eso nuestro pensamiento Uf. y qué realmente significa el lenguaje inclusivo. Bueno, de hecho no habíamos profundizado, ahorita yo creo que suena mucho más deep de lo que habíamos estado hablando. Sí, porque estábamos en mucho de Estamos María. jodiendo, ¿no? Tipo la pane, güey, el planto. La cuerpa, esa me encanta, mi cuerpecita, esa me encanta. Pero Oh. te resististe también un poquito ella, pero me encanta porque tras esa resistencia ha llegado como la apertura así Pero increíble, ¿no? es que entendí que era una postura, simplemente una postura, o sea, Ujú. frente Claro, a más la allá de querer situación. cambiar, Exacto. o sea, que eventualmente pase, bueno. Igual ¿no? todo bien, porque el lenguaje va a desaparecer. O sea, eso ya, vamos a ser telépatas. O sea, no va a ser Ya. necesario, no va a ser necesario explicarse con palabras. Las palabras van a sobrar. Va a ser como Wow. algo obsoleto. Bueno, Claro, eso es lo pero que yo pienso. justamente, pero claro, o sea, sin duda como hablando de evolución, pero el tema, y a lo que ibas creo ya con esto de marcar que era una postura, es que es importante, el tema del lenguaje inclusivo es importante como para eso, para sumar a una revolución que se está tratando de hacer por todos los frentes, entonces es como, bueno, sí, ¿no? Tanto tiempo hemos denominado las cosas de una forma y hay que visibilizar otras que para muchas personas es incluso ni siquiera existen, ¿no? Entonces sí existen, ¿no? Y, Ujú. bueno, Claro, y totalmente. A empezar mí, a... voy. A mí me parece como de vital importancia
unirnos en cualquier causa colectiva que signifique un cambio en el sentir de una persona en cuanto a su calidad de vida y bienestar, ¿no? Y su reconocimiento social. Ya con que una pequeña demografía marginal sienta contención humana a partir de una letra que tú cambies en tu discurso, es inimaginable el cambio que se puede hacer. O sea, el lenguaje, como decía ella, es como la forma en la que entendemos el mundo, es como simbólicamente construye todo lo que pensamos, todo lo que decimos, cómo lo comunicamos, transforma nuestro discurso todo el tiempo. O sea, es una unión entre energía y elegir nuestras palabras con conciencia, y a partir de eso, incluso ustedes que trabajan con narrativa, es como puedes llevar de viaje a una persona con una narración, y lo mismo con una sola conversación, y ya si viene acompañado de algo que te mueve el corazón, no, estamos del otro lado. Claro, totalmente. Sí, pues, sí. Y bueno, y hacerlo, además intentarlo, ¿no? No dejarse como apoyar si tal vez no... A mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando recién he empezado a usar el lenguaje inclusivo y me encontraba con personas que estaban muy ya enraizadas en eso, como naturalmente hablando, ¿no? Sí. Y ampallándome diciendo, por ejemplo, en lugar de... No me habían presentado a alguien como su novio, ¿no? Y de repente yo digo, sí, porque el novio es como, uy. Entonces es como, pero, y el toque no, y es como, pero ya, que uno está aprendiendo y va viendo. Yo trato de utilizarlo siempre, y a veces, si es que me escucho diciéndolo de otra manera, bueno, ahí trato sobre la marcha de... Eso que estás diciendo, Bea, es clave, porque todo lo que tú nombres se instala. Entonces, en el momento en el que tú te ampallas a ti mismo, a ti mismo, buena, haciendo algo que no va con tu naturaleza o lo que quieres empezar a incorporar, es como lo más lógico es rectificarte en ese mismo momento, porque ahí estás haciendo el cambiazo, no esperar a, bueno, la próxima que hable y diga algo de esto, lo hago. No, es como, perdón. Y en ese momento se queda más afianzado. Totalmente, yo lo he sentido de hecho ahora con esta incursión en el universo masterclasses, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de la relación del director de arte o la directora de arte, ¿verdad? Con el director o la directora, y es como constantemente, y que ahí sería como usar le directore. Pero se hace como difícil hablar o explicar cuando todo el tiempo estás como tratando de incorporar, ¿me entiendes? Deberíamos ya crear otra palabra como directriz, no sé, otra, ¿entiendes? O sea, o en un caso así, cuando yo he dado clases y hablo, a veces, por ejemplo, si se me complica, prefiero optar por usar siempre en femenino. O sea, porque hemos vivido tanto tiempo hablando de el director, los directores, que prefiero decir como la directora, si es que estoy también hablando de hombres, no importa. Es porque ¿me entiendes? O sea, salvo que sea como un ejemplo muy puntual, que estoy hablando de un director, sí, pero si hablo como de manera general, o sea, a veces he dicho, bueno, ya, ¿no? O sea, siempre el masculino, en teoría, ha incluido al femenino, ¿no? Porque tú dices, claro, ¿por qué no probar de la otra forma? Y ya, no. ¿Quién te va a decir, no, pero... No, nadie. No, nadie te va a decir nada, pero es como uno se siente cómodo hablando, pues, ¿no? En mi experiencia, nunca he trabajado con una directora. Entonces, no, claro, tú estás claro, ¿me entiendes? Claro. Entonces, o sea, en mi experiencia, lo común es trabajar con directores hombres. Y en mi experiencia también, o sea, bueno, y desde mi experiencia obviamente la directora de arte es mujer porque soy yo, pues. Entonces,
Sí, Pero Sí, claro, bueno, o sea, igual, no sé, a mí me parece que como que tenemos que quitarle un poco del peso de toda la carga moral y empezar un poco también a jugar con el lenguaje, ¿no? Como si esto que se ha instalado de esta forma ha traído como tanto estrago, tanta segregación, tanta diferencia, como justamente por la sociedad en la que hemos vivido hasta el día de hoy, que están sucediendo todas estas cosas y estos cambios, como que enfrentarlo desde el lado del juego, a mí me resulta más sencillo. Como, no sé, ahora que Bea tiró que le pinta de repente empezar a hablar todo en femenino, es como, bueno, sí, se va a sentir raro y se va a sentir un poco incómodo. Es divertido sentir eso en el cuerpo mientras hablo y que los otros lo escuchen así y a ver sus caras. Eh, sí, o lo mismo, ahora que justo me acabo de mandar la parte de decir algo súper lindo sobre los pequeños grupos a los que les hace bien el lenguaje inclusivo y me encuentro a mí misma hablando como bien patriarcal y con bien machote y es como, ah, Dios, pero bueno, como que son cosas del momento de quitarle el peso también de que la estás cagando, no la estás cagando, es una palabra, la dijiste y se esfumó. claro. Es hacer y volverlo a hacer hasta que salga natural y se va incorporando. A mí ya se me hace bastante fácil a referirme a les colectives de personas inclusivas. Amigues, todes, artistas, como grupos de gente ya se me hace como automático y eso es un placer, como al fin tengo que dejar de pensar, pero claro, con el fluye. discurso común todavía cuesta, ¿no? Claro, y por ejemplo, cuando soy mucho más consciente cuando escribo que cuando También. hablo, ¿no es cierto? De, por ejemplo, decir una misma y no decir uno mismo para ser más generales, sino, Claro, ¿me soy entiendes? No mujer estoy y dije siendo uno mismo. general, estoy hablando de mí, una misma. Y sí, sí me doy cuenta, o sea, por eso te digo, soy más consciente cuando escribo porque muchas veces empiezo a escribir uno mismo y le digo, no, 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 y retrocedo y cambio una misma, porque estoy Muy hablando de bien. mí, ¿me Pero claro, qué jodido que una misma haya incorporado tanto esa forma de hablar, ese lenguaje, que Bueno, y algo que gracias. es como es también, bueno, como todas las cosas que hemos hablado antes y ya en distintos aspectos, cuanto más pequeña empiezas a recibir esa información, se va a volver más natural, ¿no? Ujú. Entonces, tratar de que fluya naturalmente, si tienen personas a su alrededor, así como chiquitites, estar como constantemente ahí nomás, eh, porque a veces no es necesaria la explicación, ¿no? O sea, no tienes Por por qué supuesto. explicar y no, simplemente como No, decirlo, nada más decirlo, es decirlo, más, Mm. decirlo, ¿no? explicarlo, O sea, de explicarlo acuerdo a puede las ser, edades, pues, ¿no? claro, Claro, explicarlo puede ser incluso mucho más extraño y entrar como en un terreno de incomprensión. total. Es Porque así, se puede ser, comunica así, porque puede y ser no que te alguien hacen te pregunta. preguntas. No, claro, por eso digo, pues, pero si uno habla así y nadie te pregunta, es porque lo Ah, está claro. tomando de manera absolutamente normal y común y Mm, solamente lo está incorporando e integrando, ¿no? Si alguien te pregunta, es claramente porque ya tiene un otro concepto a Claro, partir del cual lo que tú estás diciendo, la forma como lo estás diciendo, le suena raro. ujú, Entonces hace la claro. pregunta, ¿no? Pero claro. cuando no hay pregunta, es como cuando no sé, pues cuando te decían, ¿cómo le vas a hablar a tu hijo de sexualidad? ¿No? Y es como, bueno, o sea, bueno, crucemos ese puente cuando lleguemos a él, pero principalmente no empecemos a hablar de cosas que todavía no son cuestionamientos para esa persona, ¿no es cierto? No te Mm. vayas de avance tratando de explicar algo que todavía no se está cuestionando, Ujú. eh, sino solamente como que aborda lo que en ese momento es la inquietud o no. Lo mismo Mm. como con personas más chiquitas, eh, en torno a X tema, ¿no? El lenguaje uno de ellos, pero es como que si la duda, si la pregunta no surge, no es necesario como que sobre explicar algo que se está tomando con naturalidad, ¿no? Y de hecho tú, Beita, Definitivamente. lo vives en carne propia con tus sobrines, ¿no? Ujú. 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 Ay, sí.
Sí, tengo la fortuna de poder como ahí ir sumando alguito de a pocos. Y Pero observar también, ¿no? No solo lo que tú das, sino también, o sea, qué no, rico no. poder como observar cómo está creciendo esta nueva generación, con qué nuevas... Oye, pero ayer Mariano me salió con una cosa que ya es una conversación pendiente que voy a tener con él, porque me dijo, la magia no existe. Y yo le dije, no, no sé cómo fue, y me dijo, la magia no existe. Y yo, pero ¿cómo dices eso? Es que yo sé que no. Y dije, ya, Mariano, vamos a tener esa conversación después, porque no era el momento, si iba a ir a jugar, era como que estaba ahí, pero bueno, nada, me acordé ahora que decía el sobrino y se me Wow. acordó que justo ayer lo vi y sí, y me quedé reflexionando un montón después de eso a solas, ¿no? Claro. Ya tarde así, después decía, a ver, pero ¿por qué era eso? Entonces empecé como a ver, de repente, claro, porque hay esta disociación de lo que él cree que es la magia, ¿no? Que se nos presenta de una manera muy lejana a veces, ¿no? Porque es en la ficción, digamos, ¿no? Y es que Entonces, depende, eso te iba a decir, porque depende qué esté entendiendo por magia, porque si por exacto, ejemplo se refiere a un truco de magia, sí, pues es un obvio, truco, claro, es es un una truco, ilusión óptica, exacto. es un truco. Y O sea, justo igual, ayer, dale, dale. después que me dijo eso, me encontré con este mago que Illa, ¿te acuerdas de Bruno Ternech? Ya, que hace He visto que los siglos, jardines lo sigue. es que, Oh, es que me lo encontré ayer. ¿Qué cosa? ¿Qué dice Rafi? un saludito. Es que ayer me lo encontré después de no sé cuántos años, o sea, de haberle perdido el rastro por completo, y de hecho vino a mi memoria recientemente cuando hemos estado hablando ya de los retratos que hemos hecho juntas, y en fin, y surgió este recuerdo de este proyecto que nunca salió, ¿no? Con él, esas fotos. Y, y entonces dije, claro, de repente Mariano dice los trucos de magia, entonces estaba como haciendo notas mentales y como conteniendo información para después cuando hable con él decirle, como darle estos paralelos de distintas cosas, ¿no? Según lo que él cree. Claro. A mí lo que me propone a pensar esto, ojo, porque me puedo ir al carajo, pero lo que me ha hecho pensar que Mariano te diga eso, ¿cuántos años tiene Mariano? 7. Qué lindo. Es que en realidad hay algo paradójico en afirmar como una revelación que has descubierto que la magia no existe. Porque empiezas a creer que es real, ¿entiendes? Ahí está la paradoja. Es como, es un truco, lo puedo hacer, lo puedo aprender. O sea, la magia, el concepto de magia de que pasa etéreamente de la nada y sin razón aparente, es verdad, no existe. Porque la magia es una realidad lógica. Claro. Claro, ¿no? Y, Como algo etéreo y fantástico, como y al fuera, azar, o ¿no? sea, sí es fantástico, pero Claro, no es claro. al azar. No es La al magia azar. tiene una lógica, tiene componentes, ingredientes, ¿sí? O sea, ya nosotras que somos unas nerds de la física cuántica, ¿qué más magia hay, chicas? Dale. Que la vida, exacto. Y sabes qué me parece lo caso, que justo el otro día, en un almuerzo también, tuvimos una conversación con Salva en torno a que si la magia existe o no. Y claro, Mm, obviamente Salva afirmaba que la magia no existe. Yo decía que para mí la magia sí existe y que yo la podía, o sea, que yo la identificaba en muchos lugares. Y por ejemplo, entonces me decía, dame un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, la manera como la vida se abre paso en los lugares donde por años científicamente hemos pensado que era imposible que hubiera vida, y ahora se descubre que sí, que incluso en esas partes oscuras en el fondo del mar, donde supuestamente no tendría que haber vida porque los rayos del sol no llegan, hay vida, ¿no? En esa tierra que tú crees que ya está seca y muerta y que no puede producir nada, de pronto aparece una plantita, o entre la ranura del cemento, donde tú crees que nada puede como que atravesar, de pronto ves que está creciendo un musgo que se ha abierto paso a través de ese.
yo le trataba de explicar que para mí eso era magia y él como que no estaba nada de acuerdo con mi explicación de que eso fuera magia, ¿no? Entonces, obviamente, Rod sacó su teléfono, buscó la definición de la palabra magia y no te la puedo repetir, pero me encantó la definición. Y alucina que a partir de ahí, Salvador empezó como a ceder un poco más en su apertura hacia, ok, a ver, ¿no? Me gusta. Claro, mis lo que pasa, explicaciones tan etéreas o mis ejemplos tan etéreos, es como, no mamá, eso no es suficiente para mí, para Ajá. convencerme de que la magia... Y claro, porque entonces el concepto, que podría ser otro, no el truco de magia, sino la magia de los cuentos, la magia de los cuentos de hadas o de los cuentos fantásticos, de las historias fantásticas que no son reales o no son compatibles con la realidad con la que vivimos. Pero explicado así como tú lo has dicho, Rafi, es totalmente real. O sea, la magia tiene una lógica, la magia tiene componentes y por lo tanto existe. lo que, bueno, di, Rafi. No, que a mí me parece que, como, me pareció increíble que Mariano te diga eso porque me hizo sentir ese momento paradójico en el que al decir que no hay magia está admitiendo que es parte del mundo real y tangible. Además me dijo, yo sé, es como Como ahí magia. quería como profundizar en eso, ¿no? ¿Qué es lo que En su yo sabe? sé, ¿Qué es lo que en su yo sabe, sé. no? Claro, Claro, qué es lo como que que sabe, ¿no? descubrió el truco. Entonces es como, lo reconoció como real, sabe que hay algo ahí que está sucediendo. Entonces, ahí está la paradoja exquisita, ¿no? Tipo, esto que estoy nombrando no existe. Claro, y si lo nombras, entonces ¿cómo es que lo nombras? Si lo Ah, nombras, pues. existe. Ah, pues. Claro, o sea, de hecho podríamos entender, o sea, habría como que una manera de poder como transmitir el hecho de que existe la magia es que es como un arte más, ¿no? Exacto. Un arte más. Entonces, Exactamente, Vera. para hacer el arte, qué es lo que necesitas? ¿En qué estado tienes que estar? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué, no? Más allá del truco, ¿no? Es Mm, como en sí la creación, ¿no? sí. Y bueno, y ahí habría como que explorar y ver, pues, ¿no? Es Ya me infinito. imagino el siguiente encuentro entre Mariano y Bea. Y Bea, oye Mariano, ven acá un ratito. Quería conversar contigo. ¿Te acuerdas el otro día? Ay, Dios, sí, bueno. Y es un conversador nato, pues, es un chiquiviejo, sí, pero sí, sí, sí. Además quiero escucharle y que me diga, ¿no? A ver, o sea, yo me voy a sentar acá, tú hazme tu presentación, a ver. Claro. Exacto. Quiero oír tu Cuéntame, pitch. Dime por qué cuéntame. has descubierto que no existe la magia. Y ahí mientras él te explica, tú vas tomando nota de por qué pareciste con lo que te está diciendo. Claro, y bueno, sí, sí, sí. Wow, sí. Es. Hermoso. ¿En qué piensas, Sia? En la magia. En la magia En la magia de las palabras. De hecho, sabes que justo uno de los trucos que le voy a hacer, bueno, no trucos, no trucos, magia pura de Bruno Ternecci es que fue con Alejandro María Laura. Ya agarra y dice, bueno, ustedes que son, pues no escriben canciones, ¿qué piensan que las palabras significan, ¿no? Y, y, y bueno, y de ahí, pues, bueno, hace como unas cosas ahí con un libro y con unas palabras y unas cosas súper pajas, pero luego les dice, vamos a conectar, ¿no? Vamos a conectar, conecten conmigo. Entonces tómense de las manos, ¿no? Tómense de las manos, saca una baraja normal, de tamaño normal, ¿no? Y dice, esta es una baraja normal, pero como ustedes son dos,
hace así y se convierten en mini barajas, ¿no? Las grandes mini barajas. Entonces, como ustedes son dos, vamos a usar dos minis, ¿no? Entonces vamos a agarrar esta primero y a ver, María Laura, ¿no? Yo voy a pasar, ¿cómo las quieres? Así, así, porque claro, siempre cuando sucede algo como eso, es que no hay espacio o sea, no dejar espacio a pensar que él puede hacer un truco, sino que todo es decisión tuya, ¿no? ¿Dónde parar? ¿Cómo quieres mostrar la carta? ¿No? Entonces dice ya, y María Laura dice ya, y para. ¿Estás segura que quieres la que has dejado aquí, ¿no? ¿O quieres la siguiente? No, esa. Ok, entonces saca y la pone boca abajo en una mesita. Ok, ahora, pero sujétese bien las manos, o sea, no se suelten, ya. No desconecten. No desconecten. Entonces agarra la otra mini baraja y dice, ya, Alejandro, igual, ¿no? Igual, y dice, ya, para. Dice, ¿y estás seguro que quieres esa que está ahí o la siguiente? La siguiente. Dice, ok, mira, que si hubieses elegido esta sería tal, ¿no? Tal carta, ya no estás diciendo, estás eligiendo la siguiente, la voy a poner acá. Entonces agarra las dos mini cartitas y le dice, ¿no? Hay cosas que pueden ser tan inexplicables, no sé, el amor es una de ellas, ¿no? Es como tú pones todo en contexto y levanta las dos cartitas y son la mitad de la misma. ¡No! Increíble. Adorable. Así Wow, que, claro, porque como dices tú, o sea, es como que te quedas, ¿qué? ¿Pero cómo? Pero si yo elegí, pero si no fue la otra. Y como... ¿no? Y bueno, sí, pero me pareció increíble como, sobre todo justo que Mariano me haya dicho eso, encontrarme con eso en Instagram, y como, ya, entonces bueno. Que justo la otra vez mencionaste a Bruno después de tanto tiempo que Claro. lo he perdido de vista. Que esas fotos en alguna línea del tiempo existen y son bravasas, porque el concepto era bravazo. Sí. Las veo. Esa está buena. La tercera, uff. La tercera, increíble. Qué loco, ¿no? Yo siempre, o sea, como que de niña siempre aluciné intentar aprender a hacer trucos, pero Yo tenía creo que mi set de magia. mis manos no son lo suficientemente rápidas, veloces para los trucos de magia. Yo no sé, ahora que acabas de decir eso, me acabo de acordar que yo de niña tenía mi set de magia. Tenía el sombrero. Me acuerdo, era un juego que comprabas, tipo un juego de mesa, y te venía con el sombrero, la varita. Sí. Me encantaba uno que era meter un billete en como una cajita de cartón que se plegable. Se plegaba. Y hacías desaparecer el billete, pues, ¿no? Según prendías el billete ahí. Y había otra que era como un cosito así, y metías una moneda, y de ahí tenías como unos palitos que hacías atravesar la moneda, ¿no? Había otro... Claro, lo del sombrero era alucinante. El sombrero me encantaba porque tenía este doble fondo y ahí pues no tenía... Claro. ¿Sabes qué truco de magia siempre me ha volado la cabeza? El de los aros. El de los aros que están separados y después no sé cómo miércoles quedan como unidos en una cadena y después se vuelven a separar y después... o sea, siempre todas las veces que he visto ese truco es como que... ¿Cómo? Bueno, qué loca todo eso. Es como... se vuelve uno neo. Percepciones, ¿no? Qué loco lo de la percepción, cómo es, ¿no? Porque yo me acuerdo el acto de magia que he visto, que realmente fue como loquísimo, fue en Los Reyes, que estaba yo ahí, o sea, es como estaba cerquita, o sea, ni siquiera como de lejos, y es esta persona que se transforma en otra, ¿no? O sea, es como, o sea, espérate, o sea, las manos arrugadas, así, cuando se pone el coso, y de pronto, en un momento te das cuenta que ya las manos son distintas, y cuando cae la tela es otra persona la que está ahí, y dices, pero, o sea, ¿en qué momento se fue? Y la otra que había estado amarrada dentro del baúl, porque era un baúl, encima como ahí,
habían intercambiado lugares, ¿no? Uf. Y me acabo de Y acordar encima- de esta Y película. en Los Reyes, o sea, no que en un teatro donde puedes pensar que, no sé, pues el escenario tiene doble No, fondo. ahí en el patio. No sé, En el exacto, patio. eso es lo loco. Aire Es como que dices, libre, el pero patio. Es como, claro, no hay, o sea, Exacto, sí, pero eso era como y me acabo de acordar de esta película, esta película increíble con El Gran Truco, que se llama en español, pero en inglés no me acuerdo cómo se llama. sí, sí me No la acuerdo vi. del Gran Truco, pero se me confunde con otra que creo que se llama La Gran Ilusión. Y una es chévere y la otra no tanto, pero bueno. La Gran Ilusión, ¿cuál es La Gran Ilusión? Estamos No, sí, no se hablando, llama así, pero a ver, porque hay el una, Gran Truco es con el guapo, Hugh Jackman. claro, o sea, Qué The guapo. Prestige se llama, The Prestige, que supuestamente The Prestige es ese estado como último del acto, ¿no? Es como, ahí es donde dominas tú el acto de la magia. Y es con Christian Bale y, y, y bueno, pero esa es de Nolan, pues, esa es dirigida por Nolan, Christopher Nolan. No sé cuál es la que tú dices, Sillita, pero la otra, que dices que no tan chévere, Claro, claro. pero me acordaba de esta. Creo que sí la he visto. Porque hacen todo un paralelo, o sea, es lo que hace eso, porque, bueno, es de Nolan, pues, ¿no? Al final tiene un giro como así, insospechado, y Claro. que te vuela la cabeza, y dices, ¿qué? ¿Pero qué pasó? Y ya, claro, igual te cuento y te explican. Pero sí. Después Bueno, te entonces, explico. o sea, te Película para enteras, esta te noche. enteras, te enteras, Película te para esta enteras. noche. Ay, sería Ujú. bueno volverla a ver, no sé si es que estará en alguna plataforma. Seguro sí. De hecho, debe estar por ahí. De De hecho, debe estar por Prestige. ahí. De Prestige. El gran truco. Bueno. Abracadabra. Escúchame, eso has dicho abracadabra y yo justo iba a decir ya también como para ir cerrando, pero me parece muy interesante cómo empezamos hablando de las palabras, de cómo las palabras crean nuestra realidad, luego de la magia y luego cómo realmente lo que uno dice de alguna manera también es como un acto de magia. Conjuro, pues, tu conjuro. Exacto. No, y justo dijiste Haz tus mantras. abracadabra y es como que la palabra conocida para sellar los actos de magia, ¿no? Ujú. ¿Sabes cuál he descubierto que amo? Está ahí, pero digamos, cuando sentí que era como la manera de sellar o sea, cuando descubrí que era la manera de sellar tu conjuro, digamos, o tu pedido, tu deseo de así es y hecho está. Ujú. ¡Wow! Sí. Me parece Eso tan es poderoso. No sé No, si no, no, no. abracadabra quiere decir eso exactamente. Ah, No tengo ok. idea. Pero digamos, en castellano, Ujú. como cerrar tu petición, tu deseo, tu invocación o lo que sea que estés intentando manifestar con así es, hecho está, gracias, 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 es como, me parece tan poderoso, porque realmente es como pasar a ese otro lugar de estar convencido de que ya está hecho. O sea, en otra Ya está. línea temporal, ya está, tienes que confiar en eso, ¿no? Confiar en Total. que así es y hecho está. Claro. Total. Sí. O sea, para mí también esto de admitir que así es porque mucho de lo que pensamos, creemos que está en nuestra realidad, en realidad solamente se encuentra en nuestra cabeza. Entonces, a veces, una vez que admitimos así es como decirnos a nosotros mismos, mismes, güey, a nosotros mismos, eso, como, date cuenta un poco, como esta posibilidad también existe, ya existe, no la tienes que manifestar, ni tienes que hacer nada para que esté, solamente reconócela de esa forma, y vas a empezar a verla, vas a empezar a sentirla, a vibrarla, porque siempre estuvo ahí. Totalmente. Y es como creo que es el gran aprendizaje que estamos teniendo todas, todes, ¡Vamos! en Mira cómo estos terminamos. tiempos, en estos tiempos, ¿no?
Es como, no sé, esta también época pandémica siento que ha sido como un acelerador, una pisada como en muchos sentidos, ¿no? Como si tal vez estaba en tu destino, por decir de alguna manera, o en tu plan de vida, tener un cierto despertar en algún momento. Es como que, ¡fla! Este es el momento. Eso que dices me hace acordar a una meditación que hice para comprimir la línea del tiempo. ¿No? Que te juro que lo estoy viviendo. O sea, me he dado cuenta el otro día. Me doy cuenta constantemente, pero hay momentos en los que realmente digo, esto está pasando y me acuerdo de esa meditación. Porque es como que todo... ¿Cómo se dice? Y ya, se me viene la palabra. Comprimir la línea del tiempo, ¿no? Entonces, te decía, visualiza la línea del tiempo de las cosas que tienes pensadas, ¿no? Las que visualizas, ¿no? O sea, visualiza esa línea del tiempo como si desde arriba, ¿no? Mirando todas las marcas que has hecho, ¿no? Digamos, en 2 meses va a pasar tal cosa, en 3 meses este proyecto lo voy a tener listo, en 5 tal, en 1 año va a pasar esto otro, ¿no? Entonces, como visualizas así tu plan en el timeline, y te pide que hagas visualmente, que empieces a comprimir, a comprimir, a comprimir, y que sientas lo que pasaba en 1 año, ahora pasa en meses, lo que en meses en semanas, lo que semana en días, lo que en día en horas, ¿no? Básicamente era como eso, y fue como alucinante, fue súper poderoso ese mismo momento de hacerla, pero Wow. está sucediendo. Y bueno, eso me hizo recordar ya lo que decías, ¿no? De que esta situación, este contexto ha sido como un disparador. Claro, a que muchas cosas que antes hubiese tomado mucho más tiempo en procesarse, ahora está cada vez menos, ¿no? Hasta incluso el poder de manifestar algo, ¿no? Que eso también hemos conversado en otros momentos, ¿no? De manera inmediata, ¿no? De manera inmediata, como el bichito que cayó mientras que tú estabas ahí ya hablando, no sé de qué, o como el bichito que cayó cuando yo estaba meditando, estaba sanando como mi relación con los bichos, y estaba meditando y decía, ay, ya, gracias, que ya sané como esta relación con los bichos, y cae, o sea, estoy con los ojos cerrados y escucho como cae algo y volteo. Y había un bichito ahí. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Es como, bueno. Pero bueno, y ya también nos estabas diciendo que ya nos despedimos, ¿no? Estamos por ya cerrar este jardín. Ah, bueno, en realidad era pues porque íbamos a quedar ahí medio extrañamente interrumpidas por sucesos externos, pero podemos... por mi hambre, por ejemplo, que se me olvidó que tenía hambre, de hecho, pasa. Pero sí, algo iba a decir, de hecho, como para cerrar un poco lo que estábamos hablando, entre que respecto de la pandemia, creo, y cómo, sí, claro, cómo la aceleración en estos tiempos, no solamente en torno a lo que cada uno está transitando personalmente, individualmente, y como de hecho el hecho de no tener que ir a trabajar, de no tener esos momentos en que te trasladas en la ciudad o como que te enfrentas a una serie de tiempos muertos, por decirlo de alguna manera. O sea, cada quien igual los utiliza a su conveniencia, ¿no? Pero siento que eso ha sido como en gran parte un catalizador individual para cada quien, pero colectivamente también, ¿no? Como un montón de información que está saliendo a la luz, un montón de cuestionamientos que se están generando a partir de esta situación, como, no sé, sobre la misma salud, sobre quién decide, sobre tu propia, sobre, no sé, un montón de cuestionamientos que siento que de otra manera nos hubiéramos tardado como sociedad, como humanidad, muchos más años en ponerlo en cuestión. Y Totalmente. ahora en unos cuantos meses es como que ¡fua! Sí, una avalancha de Y es conceptos. extraño cómo también la percepción del tiempo, ¿no? Es como que parece que hubiese pasado
mucho, pero igual nos damos cuenta que ya estamos en agosto y de pronto es como, ¿qué? ¿Pero en qué momento pasó? Claro. Y siento que tiene mucho que ver con ese salto entre líneas del tiempo que ha alterado como esta concepción lineal, ¿no? Cuando ya ahora todo está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Todo puede estar Sí. sucediendo al mismo tiempo. Lo que has dicho, Bea, de esto de comprimir el tiempo, me dejó incluso a mí como una sensación de vértigo solamente de escucharte decirlo, como de que te acerca a la realidad de que el momento es ahora, pues, ¿no? Es como, claro, y te empieza, no sé, lo que dijo ella de que se deshabilitaron todos los tiempos muertos en un tiro y estamos como todos recuestionándonos nuestras cositas, afloran de nuevo las cosas que dejamos atrás y que decimos como, bueno, ya fue, ¿no? Tendrá que ser. Me dijo, ¿cuándo más voy a tener este espacio, este tiempo, esta locura que nos interpela a todes? O sea, que no pasaba que algo interpele a toda la humanidad. O sea, es alucinante. Entonces, es repensarnos de forma colectiva integral. O sea, a mí me vuela la cabeza. Y un poco como esto de la postergación también, ¿no? Porque tener los límites tan concretos ahora de pandemia, límites, cuidado, casa, es como que te habilita todas las otras puertas, porque los límites como que en un momento también puedes usarlos a tu favor como una herramienta y realmente como aprovechar ese límite para ver las posibilidades dentro de ese espacio que te marca. Entonces, estando acá y visualizando todo esto que tiene que ver con estar virtualmente en muchos lugares a la vez, o de tener de otra forma a más personas, o como, no sé, que todo justamente no sea tan lineal y pongo el cuerpo y voy y no sé qué, también ayuda a esta como noción de que todo empieza a ser más simultáneo. Y Totalmente. Nuestra noción del espacio-tiempo ha sido revolucionada por esta situación. Esto mismo que está sucediendo acá, esto que estamos haciendo, nunca se nos hubiera ocurrido hacerlo de esta manera si no hubiera sido por esta situación. Exactamente. Hubiéramos dicho como, uy, no, pero Rafi está en Buenos Aires, bueno, cuando venga, la invitamos, o sea, ¿no? Nos hubiéramos nosotros mismos, puesto las barreras. Exacto. Sí. Determinadas barreras que en realidad no existen, ¿no? Claro. Y que siento que esto también es una preparación para Humanidad 3.0, ¿no? Es que sí, Humanidad 2.0, ya toca, ya, basta. Arriba. Totalmente. Ay. Bueno, pues yo muchas creo gracias, que ahora Rafi, por esta visita. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Ha sido refrescante y divertida. Y ya, pues creo que casi segura que con este episodio vamos a arrancar nuestro tercer mes de Jardines Mates Crisopéicos. Increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? Dirían algunos. Es verdad que ya vamos. Así que eso pues. Muchas gracias, Rafi, lindo tenerte acá. Gracias a ustedes. Pues, qué maravilla. Quiero estar en todos los jardines, ¿puede ser? Pero puede ser una inspiración para que hagas un IGTV o algunas otras cositas. Y nos invites. Claro. Puede ser. Eso piénsatelo. No, así como otros jardines terminan con ideas para futuros jardines, este jardín termina con ideas para futuros proyectos. Ay. Bueno, pues, gracias. Sí. Gracias a ustedes. Y ya nos vemos en otro jardín o por otros canales. Por ahí. Besos. Chao. Muchas gracias. Besitos. In case you don't know.